Los ojos de Jake Morrison se abrieron lentamente mientras el dolor le recorría la cabeza. Todo a su alrededor estaba oscuro a excepción de unas cuantas luces rojas que parpadeaban. El aire tenía un sabor viciado y metálico. Sentía la boca seca como si no hubiera bebido agua durante días. Intentó recordar lo que pasó. La nave de transporte, la explosión del motor, la gente gritando, el capitán Williams gritando órdenes para llegar a las cápsulas de escape. Jake recordó correr por los pasillos mientras la nave se sacudía y el metal crujía a su alrededor. Llegó al módulo 7 justo cuando otra explosión sacudió la nave. Ahora estaba en otro lugar. En algún lugar frío y silencioso, Jake se levantó del suelo de metal. Le dolía el cuerpo por todas partes. La cápsula de emergencia que le salvó la vida yacía abierta a su lado como un huevo roto. De su panel de control dañado salieron chispas. El sistema de comunicación estaba muerto. No hay forma de pedir ayuda. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. La habitación era enorme, más grande que cualquier habitación que hubiera visto jamás en una nave humana. Las paredes se curvaron hacia arriba y desaparecieron en la oscuridad de arriba. Símbolos extraños brillaban débilmente en los paneles que cubrían las paredes. Los símbolos no se parecían a nada que hubiera visto antes. Esta no era una estación humana. Jake sacó su linterna de emergencia y la encendió. El rayo de luz mostró más de la habitación extraterrestre. El polvo lo cubría todo. Cables gruesos recorrían las paredes y el techo. Algunos de los cables habían sido cortados o dañados. Varios de los paneles brillantes estaban oscuros y rotos. El lugar parecía abandonado. Caminó hacia lo que parecía una puerta. Era más alta y más ancha de lo que las puertas humanas debían ser. Los constructores de este lugar eran más grandes que los humanos. Quizás simplemente les gustaban los espacios grandes. La puerta se abrió cuando se acercó a ella. Jake saltó hacia atrás, pero no pasó nada. La puerta simplemente permaneció abierta, esperando que él pasara. Más allá de la puerta había un largo pasillo que se extendía hasta perderse de vista. Más símbolos extraños brillaban a lo largo de las paredes. El aire se movió ligeramente, lo que significaba que el sistema de soporte vital aún funcionaba. Algunos de ellos, Jake, habían trabajado en estaciones espaciales durante 15 años. Él conocía los conceptos básicos de su funcionamiento. Reciclaje de aire, sistemas de energía, generadores de gravedad, procesamiento de residuos. Los detalles pueden ser diferentes, pero las necesidades básicas son las mismas en todas partes. Esta estación estaba en problemas. Se notaba por los sonidos que hacía. Las estaciones humanas zumbaban silenciosamente. Cuando todo funcionaba bien, este lugar producía ruidos y clics que significaban que los sistemas estaban fallando. Caminó por el pasillo, comprobando cada habitación que pasaba. La mayoría estaban vacíos excepto por polvo y equipos rotos. Algunos no tenían aire y su traje de emergencia se selló automáticamente cuando entró en ellos. Otros tenían aire pero no electricidad. Después de una hora de exploración, Jake encontró lo que parecía una sala de control. Había bancos de computadoras extraterrestres alineados en las paredes. La mayoría de las pantallas estaban oscuras, pero algunas aún mostraban información en símbolos extraños. La pantalla mostraba lo que parecía un mapa de la estación. La estación era enorme. Tenía docenas de niveles y cientos de habitaciones. Según el mapa, la mayor parte de la estación estaba sin electricidad. Solo una pequeña sección en el centro todavía tenía soporte vital funcionando. Jake se sentó en una de las sillas extraterrestres y trató de comprender lo que estaba viendo. La silla era demasiado grande para él, pero era bastante cómoda. Estudió los símbolos en las pantallas, buscando patrones. Algunos de los símbolos aparecieron una y otra vez. Estos podrían ser números o palabras comunes. Otros aparecieron cerca de lo que parecían diagramas técnicos. Esas podrían ser etiquetas para diferentes sistemas. Rugió su estómago.
El kit de emergencia de su cápsula contenía comida para una semana aproximadamente y agua para unos días. Después de eso, necesitaría encontrar suministros en la estación o descubrir cómo hacer que funcionen los sistemas alimentarios extraterrestres. Jake siempre había sido bueno arreglando cosas. Cuando era niño, desarmaba radios y relojes y los volvía a armar. En la escuela de ingeniería, sus profesores dijeron que tenía un don para comprender cómo funcionaban los sistemas complejos. En el barco de transporte, él había sido la persona a la que recurrían cuando algo se rompía y necesitaba una solución creativa. Pero esto era diferente. Se trataba de una tecnología extraterrestre que podría funcionar con principios completamente diferentes a los de los sistemas humanos. Pasó las siguientes horas explorando más de la estación. Las secciones de trabajo tenían lo que parecían espacios habitables, aunque las camas eran demasiado grandes y los muebles no tenían la forma adecuada para los humanos. Había habitaciones que podrían haber sido cocinas o comedores con equipos que no reconoció. Una habitación contenía tanques llenos de un líquido transparente. Las plantas crecieron en el líquido, pero no eran como ninguna planta que Jake había visto. Eran de color morado oscuro y tenían hojas parecidas a tentáculos que se movían lentamente aunque no había viento. El aire en aquella habitación olía fresco y limpio. Las plantas eran parte del sistema de soporte vital. Estaban limpiando el dióxido de carbono del aire y produciendo oxígeno. Las estaciones humanas utilizan máquinas para realizar el mismo trabajo. Pero estos extraterrestres utilizan plantas vivas. A medida que Jake exploraba, comenzó a comprender más sobre la estación. Los extraterrestres que lo construyeron eran inteligentes. Habían creado sistemas que funcionaban juntos de forma inteligente, pero también habían hecho las cosas más complicadas de lo necesario. Los ingenieros humanos tenían un dicho: manténgalo simple. Cuanto más complicado era un sistema, más cosas podían salir mal. Esta estación había sido sobredimensionada. Los extraterrestres habían intentado pensar en cada problema posible y diseñar una solución para él. El resultado fueron sistemas que tenían demasiadas partes y se estropeaban con demasiada frecuencia. Cuando VY regresó a la sala de control, había tomado una decisión. No iba a quedarse ahí esperando que alguien lo rescatara. Él iba a arreglar este lugar. La estación estaba muriendo, pero no tenía por qué morir. Con las reparaciones y modificaciones adecuadas, podría funcionar mejor que nunca. Jake tenía las habilidades para hacerlo. Todo lo que necesitaba era tiempo y materiales. Miró los símbolos extraterrestres en las pantallas y sonrió. Iba a ser un desafío, pero Jake Morrison nunca se había echado atrás ante un desafío en su vida. Esta estación alienígena rota estaba a punto de recibir un toque humano. Jake se despertó en su tercer día a bordo de la estación alienígena. Hizo una cama con cojines que encontró en lo que parecía una sala de reuniones. Los cojines eran demasiado firmes y tenían una forma inadecuada para los humanos, pero eran mejores que dormir en el suelo de metal. Sus reservas de alimentos se estaban agotando. Las raciones de emergencia podrían durar quizás más días si tuviera cuidado. Necesitaba encontrar una forma de hacer que los sistemas alimentarios extraterrestres funcionaran o moriría de hambre. Jake regresó a la habitación con las plantas moradas. Había pasado horas allí ayer observando cómo funcionaba el sistema. Las plantas crecieron en tanques llenos de una solución nutritiva. Las bombas movían el líquido y las luces proporcionaban energía para que las plantas crecieran. Algunas de las plantas parecían listas para ser cosechadas. Jake no estaba seguro de si era seguro comerlos, pero se estaba quedando sin opciones. Cortó con cuidado un pequeño trozo de una planta y lo examinó. Parecía lechuga pero olía a pescado. Decidió esperar antes de intentar comérselo. Tal vez podría descubrir cómo funcionan las computadoras extraterrestres primero. Si pudiera acceder a sus bases de datos, podría encontrar información sobre lo que es seguro para el consumo humano. De vuelta en la sala de control, Jake miró los símbolos alienígenas en las pantallas.
Había estado tomando notas sobre qué símbolos aparecían juntos y cuáles aparecían cerca de ciertos tipos de pantallas. Poco a poco, empezó a ver patrones. El símbolo que parecía un triángulo con un círculo dentro apareció junto a pantallas que mostraban los niveles de potencia. Jake comenzó a llamarlo el símbolo del poder. Otro símbolo que parecía líneas onduladas apareció cerca de exhibiciones sobre el aire y el agua. Eso se convirtió en el símbolo de soporte vital. Jake encontró un panel roto cerca de la parte trasera de la sala de control. Cuando quitó la cubierta, vio la versión extraterrestre de las placas de circuitos y el cableado. La tecnología era diferente de la electrónica humana, pero los principios básicos eran los mismos. La electricidad fluía a través de conductores para alimentar diferentes componentes. Rastreó el cableado desde el panel roto hasta una caja de conexiones en la pared. La mitad de las conexiones estaban corroídas. No es de extrañar que tantos sistemas fallaran. Jake limpió las conexiones con herramientas de su kit de emergencia. Cuando terminó, varias pantallas oscuras en la sala de control cobraron vida. Se dispuso de más información. Jake vio pantallas que mostraban el estado de diferentes partes de la estación. Los símbolos rojos probablemente significaban sistemas que estaban rotos o fuera de línea. Los símbolos amarillos significaban sistemas que funcionaban pero tenían problemas. Los símbolos verdes significaban que todo estaba bien. Había muchos símbolos rojos y amarillos. No hay muchos verdes. Jake pasó el resto del día explorando la estación nuevamente, pero esta vez tenía una mejor comprensión de lo que estaba viendo. Los constructores extraterrestres habían dividido la estación en diferentes secciones. Había una sección para el cultivo de alimentos, una sección para la fabricación, una sección para la investigación y una sección para las viviendas. La mayor parte de la sección de fabricación estaba sin electricidad. La sección de investigación estaba completamente oscura. Solo una parte de la sección de cultivo de alimentos todavía funcionaba, y las viviendas tenían electricidad, pero muchas de las habitaciones estaban selladas porque no tenían aire en la sección de fabricación. Jake encontró algo que lo emocionó. Los extraterrestres habían construido máquinas que podían crear nuevas piezas y herramientas a partir de materias primas. Las máquinas estaban fuera de línea, pero parecía que podían repararse. Si Jake pudiera hacer funcionar las máquinas de fabricación, podría fabricar piezas de repuesto para los sistemas averiados. También podría fabricar herramientas que le ayudarían a trabajar con la tecnología extraterrestre. Jake encontró salas de almacenamiento llenas de materias primas, láminas de metal, carretes de alambre y contenedores de diferentes productos químicos. Los extraterrestres habían dejado atrás todo lo que necesitaría para comenzar a hacer reparaciones. Los siguientes días pasaron rápidamente. Jake trabajó en comprender el lenguaje y la tecnología extraterrestres. Realizó más reparaciones en los sistemas de control y puso en funcionamiento más pantallas. Cada pantalla de trabajo le proporcionaba más información sobre cómo funcionaba la estación. Las computadoras extraterrestres eran más avanzadas que las humanas, pero también eran más complicadas. Jake descubrió que los extraterrestres habían programado sus computadoras para realizar muchas tareas automáticamente. El problema era que cuando algo salía mal, las computadoras seguían intentando ejecutar los programas automáticos. Incluso cuando no funcionaban correctamente, Jake comenzó a desactivar algunos de los programas automáticos y a cambiar al control manual. Esto le permitió controlar los sistemas directamente en lugar de intentar trabajar a través de la programación extraterrestre. También descubrió que los extraterrestres habían creado registros detallados de todo lo que había en la estación. Había manuales técnicos, registros de mantenimiento e incluso diarios personales dejados por la tripulación de la estación. Jake aún no podía leerlos, pero cada día aprendía más símbolos extraterrestres. Un gran avance se produjo cuando Jake encontró una pantalla que mostraba imágenes junto con el texto extraterrestre. Vio imágenes de los constructores de la estación. Eran altos y delgados, con brazos largos y cabezas grandes.
Tenían 4 dedos en cada mano en lugar de 5 como los humanos. Su piel era gris y parecía suave como la de un delfín. Las imágenes ayudaron a Jake a comprender algunos de los símbolos extraterrestres. Vio imágenes de los extraterrestres comiendo las plantas moradas de los tanques hidropónicos. Eso significaba que probablemente las plantas también eran seguras para el consumo humano. Jake probó un pequeño trozo de la planta morada. Tenía un sabor insípido, pero no malo. Después de comerlo no le dolió el estómago. Entonces, intentó comer más. La planta parecía proporcionar una buena nutrición y Jake se sintió más fuerte después de comerla. Como la comida ya no era una preocupación inmediata, Jake pudo concentrarse en proyectos más grandes. Pasó una semana trabajando en el sistema de distribución de energía. Los extraterrestres habían tendido cables de alimentación por toda la estación formando una red compleja. Jake simplificó la red al crear conexiones más directas entre los generadores de energía y los sistemas más importantes. El resultado fue un aumento del 20% en la potencia disponible. Jake usó la energía extra para poner en funcionamiento más sistemas. Puso en funcionamiento las máquinas de fabricación y comenzó a fabricar piezas de repuesto para las reparaciones más críticas. Al final de su segunda semana en la estación, Jake había logrado un progreso significativo. Hace funcionar las computadoras, proporciona energía confiable, aire limpio, agua y una fuente de alimentos. La estación ya no moría. Estaba empezando a recuperarse, pero Jake no estaba satisfecho con simplemente hacerlo funcionar. Pudo ver formas de hacerlo funcionar mejor. Los extraterrestres habían construido una estación increíble, pero también la habían hecho excesivamente complicada. Jake sabía cómo hacerlo más simple, más confiable y más eficiente. Iba a convertir esta estación alienígena abandonada en algo mejor de lo que jamás había sido. Jake había estado en la estación alienígena durante 6 semanas cuando decidió abordar el problema más grande. El núcleo de energía principal estaba fallando. Pudo verlo en las pantallas de la sala de control. La potencia de salida disminuyó un poco más cada día. Si fallara completamente, toda la estación moriría. El núcleo de energía estaba ubicado en lo profundo del centro de la estación. Jake había evitado ir allí porque los niveles de radiación eran peligrosos. Pero ahora no tenía elección. Necesitaba arreglarlo o todo lo que había logrado no valdría nada. Jake se puso su traje de emergencia y revisó el detector de radiación. El dispositivo le advertiría si la radiación fuera demasiado alta. También trajo todas las herramientas que había fabricado en la sección de fabricación. Si quería arreglar el núcleo de energía, tendría que trabajar rápido. El viaje al núcleo de energía lo llevó a través de partes de la estación que nunca había visto antes. Los pasillos aquí eran más anchos y los techos más altos. Todo parecía más importante, más cuidadosamente construido. Cuando Jake llegó a la cámara del núcleo de energía, entendió por qué los extraterrestres la habían construido tan grande. El núcleo en sí era enorme. Era una esfera del tamaño de un edificio pequeño, cubierta de tuberías, cables y controles. Paneles. La energía fluía a través de tubos transparentes que brillaban con una luz azul brillante. El núcleo de energía alienígena funcionaba de manera diferente a los sistemas de energía humanos. En lugar de fusión nuclear o paneles solares, parecía utilizar algún tipo de reacción energética controlada que Jake no entendía del todo. Pero él podía ver lo que estaba mal. Los sistemas de control que regulaban la reacción energética estaban fallando. Decenas de sensores de monitoreo dejaron de funcionar. Los sistemas informáticos que gestionaban la reacción funcionaban con energía de respaldo. Todo se estaba desmoronando poco a poco. Jake pasó 3 días estudiando los sistemas centrales de energía. Tuvo que trabajar en turnos cortos debido a la radiación, pero poco a poco descubrió cómo todo se conectaba. Los extraterrestres habían construido múltiples sistemas de respaldo y controles de seguridad. Todos se estaban derrumbando al mismo tiempo.
El problema era que los sistemas alienígenas dependían demasiado unos de otros. Cuando una parte falla, se genera una tensión adicional sobre las demás partes. Esto provocó más fallos, lo que a su vez generó aún más estrés. Fue un fallo en cascada que eventualmente destruiría todo el núcleo de energía. Jake decidió reconstruir los sistemas de control utilizando principios de ingeniería humana. En lugar de tener docenas de sistemas de respaldo interconectados, crearía unos pocos sistemas independientes que pudieran funcionar por sí solos. Comenzó desconectando las computadoras de control alienígenas defectuosas y reemplazándolas con sistemas más simples que él mismo construyó. Jake no podía recrear la tecnología alienígena avanzada, pero podía construir dispositivos electrónicos confiables de estilo humano que harían el mismo trabajo. El trabajo era peligroso y difícil. Jake tuvo que arrastrarse dentro de la carcasa del núcleo de energía para alcanzar algunas de las conexiones. Los niveles de radiación eran altos y solo podía trabajar durante 1 hora antes de que su detector le advirtiera que debía irse. Pero poco a poco, Jake fue progresando. Reemplazó los complejos sensores alienígenas por unos más simples de estilo humano. Recableó los circuitos de control para que fueran más directos y menos complicados. Eliminó los sistemas de respaldo que causaban más problemas de los que solucionaban. Después de 2 semanas de trabajo, Jake estaba listo para probar sus modificaciones. Apagó el núcleo al nivel mínimo y lo cambió a sus nuevos sistemas de control. Por un momento no pasó nada. Luego las pantallas se iluminaron y mostraron lecturas estables en todos los sistemas. El núcleo de energía no solo volvió a funcionar, sino que funcionó mejor que antes. Los sistemas de control más simples de Jake eran más confiables y fáciles de mantener. La potencia de salida aumentó en un 15% porque el núcleo ya no tenía que desperdiciar energía ejecutando sistemas de respaldo innecesarios. Con el suministro eléctrico restablecido, Jake pudo trabajar en proyectos más grandes. Dirigió su atención a los sistemas de soporte vital. Los extraterrestres habían construido un asombroso sistema de reciclaje de aire y agua. Fue demasiado complicado. El sistema alienígena utilizó docenas de filtros y procesadores diferentes para limpiar el aire y el agua. Cada procesador tenía su propio sistema de control y equipo de monitoreo. Cuando algo salía mal con un procesador, los demás procesadores tenían que trabajar más para compensarlo. Jake rediseñó el sistema. Para utilizar menos procesadores pero más capaces, combinó varios pasos de filtrado en unidades individuales que fueran más fáciles de mantener. También agregó controles manuales que le permitieron ajustar el sistema cuando ocurrían problemas en lugar de depender de programas automáticos que a menudo tomaban decisiones equivocadas. El resultado fue un sistema de soporte vital que podía albergar el doble de personas que el diseño original. Al utilizar menos energía y requerir menos mantenimiento, Jake pasó a los sistemas de producción de alimentos. Los tanques hidropónicos extraterrestres eran eficientes, pero estaban dispersos por toda la estación en pequeños grupos. Esto hizo que fuera difícil monitorearlos y mantenerlos. Esto también significaba que si una sección fallaba, las personas que dependían de ella para alimentarse pasarían hambre. Jake consolidó la producción de alimentos en menos áreas de cultivo, pero más grandes. Conectó todos los tanques a un sistema de control central que podía redistribuir los nutrientes y el agua automáticamente. También amplió la creciente capacidad construyendo nuevos tanques utilizando materiales de partes no utilizadas de la estación. Al final de su tercer mes en la estación, Jake la había transformado por completo. Los sistemas eléctricos eran más fiables y eficientes. Los sistemas de soporte vital podrían albergar a más personas utilizando menos energía. Los sistemas de producción de alimentos podrían alimentar a una tripulación de 50 personas indefinidamente. Pero Jake aún no había terminado. Tenía ideas para mejorar los sistemas de fabricación, los sistemas de transporte e incluso la integridad estructural de la propia estación. Cada día encontraba nuevas formas de hacer que las cosas funcionaran mejor. La estación alienígena abandonada se estaba convirtiendo en la obra maestra de Jake.
Estaba demostrando que la ingeniería humana, con su enfoque en la simplicidad y la confiabilidad, podía mejorar incluso la tecnología alienígena más avanzada. Jake miró las pantallas de estado en la sala de control y sonrió. Todos los indicadores estaban verdes. El sistema estaba funcionando perfectamente. La estación que estaba muriendo cuando él llegó ahora estaba más saludable que nunca, y apenas estaba comenzando. Jake había estado solo en la estación alienígena durante 8 meses cuando completó su mayor proyecto hasta el momento. Se quedó en la plataforma de observación mirando las estrellas y se sintió orgulloso de lo que había logrado. La estación ya no estaba simplemente funcionando. Fue perfecto. Todos los sistemas funcionaron sin problemas y de manera eficiente. El núcleo de potencia producía un 30% más de energía que su diseño original. Los sistemas de soporte vital podrían albergar a 100 personas y aún habría espacio de sobra. Las áreas de producción de alimentos crecieron. Suficientes plantas frescas para alimentar una pequeña ciudad. Las instalaciones de fabricación podrían construir cualquier cosa que Jake necesitara a partir de materiales básicos. Pero el cambio más impresionante fue lo fácil que era operar todo. Jake había reemplazado los complejos sistemas de control alienígenas con interfaces simples que cualquiera podía entender, donde los extraterrestres habían utilizado cientos de símbolos y comandos diferentes. Jake creó pantallas claras con controles obvios. Los sistemas informáticos de la estación ahora se comunicaban entre sí de maneras que tenían sentido. Cuando Jake quería ajustar la temperatura de una habitación, no tenía que acceder a 5 programas de control diferentes como lo requería el sistema alienígena original. Simplemente tocó un botón y cambió la configuración. Jake también había hecho la estación mucho más segura. Los extraterrestres habían construido sistemas de seguridad que supuestamente debían prevenir accidentes, pero sus sistemas eran tan complicados que a menudo fallaban cuando más se necesitaban. Jake creó sistemas de seguridad más simples que funcionaron siempre. Instaló controles de emergencia en cada sección de la estación. Si algo saliera mal en una zona, la gente podría sellarla y proteger el resto de la estación. Construyó sistemas de respaldo para todas las funciones críticas. Pero a diferencia de las copias de seguridad extraterrestres, sus sistemas eran independientes y confiables. Las mejoras estructurales fueron igualmente impresionantes. Jacob encontró que los puntos débiles en el diseño de la estación eran el estrés concentrado y la fatiga del metal. Reforzó estas áreas con materiales más fuertes y mejores diseños. La estación ahora podría soportar impactos y tensiones que habrían dañado la estructura original. Jake incluso había mejorado el sistema de gravedad artificial. Los extraterrestres utilizaron secciones giratorias para crear gravedad, pero su diseño causó vibraciones incómodas y campos gravitacionales desiguales. Jake reequilibró las secciones giratorias y agregó sistemas de amortiguación que hicieron que la gravedad artificial fuera suave y consistente. Las viviendas ahora eran completamente diferentes. Jake había convertido las enormes habitaciones extraterrestres en cómodos espacios de tamaño humano. Construyó muebles adecuados, instaló mejor iluminación, creó áreas de recreación donde la gente podía relajarse y disfrutar. La habitación más impresionante fue el nuevo taller de Jake. Había combinado varios laboratorios extraterrestres en un gran espacio lleno de todas las herramientas y máquinas que pudiera necesitar. El taller podría fabricar componentes electrónicos, mecanizar piezas metálicas, sintetizar productos químicos e incluso cultivar materiales biológicos. Jake usó el taller para construir un nuevo sistema informático para la estación. Las computadoras extraterrestres eran poderosas pero poco confiables. Se estrellaban con frecuencia y requerían un mantenimiento constante. La nueva computadora de Jake era más sencilla pero mucho más estable. Nunca fallaba y podía funcionar durante años sin problemas. El nuevo sistema informático incluía algo en lo que los extraterrestres nunca habían pensado: sistemas de entretenimiento. Jake programó juegos, reproductores de música y pantallas de video que podrían ayudar a las personas a mantenerse cuerdas durante largos periodos de servicio en la estación.
Incluso creó programas de realidad virtual que podrían simular caminatas en los bosques de la Tierra o nadar en los océanos de la Tierra. Jake también había resuelto el problema de comunicación. Cuando llegó por primera vez, los sistemas de comunicación de la estación estaban completamente muertos. Ahora había construido un poderoso transmisor que podía enviar mensajes a través de docenas de años luz. Enviaba informes de situación periódicos al espacio con la esperanza de que alguien los recibiera y supiera que estaba vivo. Los sistemas de procesamiento de residuos fueron otra mejora importante. Los extraterrestres habían intentado reciclar todo, pero sus sistemas eran ineficientes y a menudo fallaban. Jake diseñó nuevos sistemas que transformaban los residuos en materiales útiles con un coste energético prácticamente nulo. En su puesto no se desperdició nada. Jake incluso había encontrado tiempo para explorar las partes de la estación que estaban completamente oscuras cuando llegó. Descubrió que los extraterrestres habían construido laboratorios de investigación, áreas de almacenamiento e instalaciones de fabricación que eran mucho más avanzadas que todo lo que los humanos jamás habían creado. Pero la tecnología alienígena era tan complicada que era casi imposible de mantener. Jake pasó semanas estudiando cada sistema y descubriendo cómo hacer que funcionara de manera confiable. Simplificó los controles, mejoró las fuentes de alimentación y reconstruyó los componentes más críticos utilizando sus propios diseños. El resultado fue una estación que combinaba la mejor tecnología alienígena con la mejor ingeniería humana. Jake tenía sistemas que podían hacer cosas que ninguna instalación humana podría hacer, pero eran tan confiables y fáciles de mantener como cualquier cosa construida en la Tierra. La rutina diaria de Jake había cambiado por completo. En lugar de gastar todo su tiempo en reparaciones de emergencia, ahora tenía tiempo para proyectos y mejoras a largo plazo. Pasaba las mañanas comprobando el estado del sistema y haciendo pequeños ajustes. Sus tardes las dedicaba a nuevos proyectos y experimentos. Sus tardes eran libres para leer, hacer ejercicio y relajarse. La estación ahora se sentía como en casa. Jake había creado espacios de vida cómodos, sistemas confiables e incluso opciones de entretenimiento. Tenía todo lo que necesitaba para vivir cómodamente durante años, si fuera necesario. Pero Jake no planeaba quedarse solo para siempre. La estación fue diseñada para albergar a una tripulación grande y Jake quería compartir su creación con otras personas. Había construido algo asombroso y le parecía mal guardárselo para sí. Jake pasó su tiempo libre trabajando en planes para el futuro. Diseñó programas de entrenamiento que enseñarían a los nuevos miembros de la tripulación cómo operar sus sistemas y escribió manuales detallados que explicaban cómo funcionaba todo. Incluso planeó áreas sociales donde un equipo grande pudiera reunirse y construir una verdadera comunidad. La estación alienígena abandonada se había convertido en la obra maestra de Jake. Era mejor que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás y más confiable que cualquier cosa que los extraterrestres hubieran creado jamás. Jake había demostrado que el ingenio humano podía tomar las mejores ideas de cualquier civilización y hacerlas aún mejores. Mientras Jake miraba las estrellas desde su posición perfecta, se preguntó cuándo vendría alguien a ver lo que había logrado. Jake estaba trabajando en su taller cuando los sensores de largo alcance detectaron que algo se acercaba. Después de 2 años solo en la estación, casi había dejado de esperar ser rescatado. La alarma del sensor le hizo saltar de su banco de trabajo y correr a la sala de control. Pensé que la pantalla mostraba un barco moviéndose hacia la estación. No era humano. El diseño era claramente alienígena, con las mismas líneas curvas y superficies suaves que Jake había visto en las bases de datos de la estación. Esta era una nave construida por la misma especie que originalmente había construido la estación. Jake se sintió nervioso por primera vez en meses. Había pasado 2 años cambiando todo en su estación. ¿Qué pensarían cuando vieran lo que había hecho con sus propiedades? ¿Estarían enojados? Intentaron arrestarlo o expulsarlo de la estación. La nave alienígena atracó en uno de los puertos de la estación que Jake había reparado y mejorado.
Jake observó a través de las cámaras de seguridad cómo un grupo de extraterrestres caminaba a través de la esclusa de aire. Eran exactamente iguales a las fotografías que había visto en los registros de la estación. Seres altos, delgados, de piel gris, con cabezas grandes y brazos largos. El líder del grupo vestía lo que parecía un uniforme militar. Ella caminaba con confianza y autoridad. Los demás la siguieron de cerca, mirando todo a su alrededor con evidente sorpresa. Jake decidió reunirse con ellos en el área de recepción principal. Había reconstruido este espacio para que fuera cómodo tanto para humanos como para extraterrestres. La iluminación era ajustable. Los muebles se pueden cambiar para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo. La temperatura se puede controlar para diferentes niveles de comodidad. Cuando los extraterrestres entraron al área de recepción, se detuvieron y miraron fijamente. La habitación no se parecía en nada al diseño alienígena original. Jacob lo hizo más brillante, más abierto y mucho más acogedor. La música suave sonaba desde altavoces ocultos y las plantas vivas de los jardines hidropónicos añadían color y aire fresco. El líder habló primero. Jake se sorprendió de poder entenderla. La computadora de la estación había estado traduciendo idiomas extraterrestres durante meses, y Jake había aprendido lo suficiente para comunicar ideas básicas. «Soy la comandante Kira de la flota Ketroti», dijo. «Esta estación pertenece a mi gente. ¿Quiénes son y qué hacen aquí?» Jake dio un paso al frente e intentó parecer seguro. «Soy Jake Morrison, ingeniero de la nave de transporte humano, Estrella del Norte. Mi cápsula de escape se estrelló aquí hace 2 años después de que nuestra nave fuera destruida. He estado manteniendo su estación mientras esperaba el rescate». La comandante Kira volvió a mirar alrededor del área de recepción, en mantenimiento. «Esta sala ha sido completamente cambiada. Estos no son nuestros sistemas ni nuestros diseños. Tuve que hacer mejoras para que la estación siguiera funcionando», explicó Jake. «Muchos de sus sistemas fallaban cuando llegué. Los arreglé y los hice más confiables». Uno de los otros alienígenas le susurró algo a la comandante Kira. Ella asintió y miró a Jake. «Muéstrenos lo que han hecho». Jake pasó las siguientes 3 horas guiando a los alienígenas por la estación. Les mostró los sistemas de energía mejorados, el soporte vital mejorado, las áreas de producción de alimentos ampliadas y las instalaciones de fabricación reconstruidas. Con cada nueva sala, los alienígenas parecían más asombrados. En la cámara del núcleo de energía, la comandante Kira observó las modificaciones de Jake durante un largo rato. «Nuestras». Los ingenieros dijeron que este núcleo de energía necesitaría ser reemplazado en 5 años. «Al menos 50 años con mantenimiento básico», respondió Jake. «Quizás más si actualiza algunos de los componentes que no pude mejorar con los materiales disponibles». El ingeniero alienígena del grupo realizó pruebas de diagnóstico en los sistemas de Jake. «Comandante, sus modificaciones han aumentado la potencia de salida en un 40% y reducido los requisitos de mantenimiento en un 60%. Nunca había visto mejoras como esta». La comandante Kira se volvió hacia Jake. «¿Cómo aprendieron a trabajar con nuestra tecnología? Se supone que la ingeniería humana es primitiva en comparación con la nuestra». Jake pensó en cómo responder a esa pregunta. Su tecnología es muy avanzada, pero también muy compleja. Intentaron resolver todos los problemas posibles con sistemas de respaldo y controles redundantes. Simplifiqué los diseños para centrarme en las funciones más importantes. A veces, las soluciones simples funcionan mejor que las complejas. El recorrido continuó por las áreas de fabricación, las viviendas y las instalaciones recreativas que Jake había creado. Los alienígenas probaron cada sistema y examinaron cada modificación. Descubrieron que Jake no solo había reparado su estación, sino que la había mejorado en todos los sentidos. En la sala de control, la comandante Kira accedió a los registros de la estación y revisó todo lo que Jake había hecho en los últimos 2 años.
Leyó sobre sus dificultades para comprender la tecnología, sus soluciones creativas a problemas difíciles y sus mejoras sistemáticas en todos los sistemas de la estación. Jake Morrison, dijo, finalmente, mi gente abandonó esta estación porque era demasiado cara y difícil de mantener. Regresaron esperando encontrar ruinas o carroñeros. En cambio, encontramos a un humano que ha convertido nuestro proyecto fallido en la instalación más avanzada de nuestra flota. Jake no sabía qué decirle a ese comandante. Kira continuó, no puedo simplemente quitarte esta estación. Has puesto demasiado esfuerzo en ello y, francamente, necesitamos tu experiencia. Nuestras otras estaciones tienen los mismos problemas que esta tuvo. ¿Estarías dispuesto a colaborar con nosotros para mejorarlas? Jake sonrió. Me encantaría, pero tengo una condición. ¿Cuál condición? Que la estación se convierta en una instalación conjunta para humanos y alienígenas. Un lugar donde nuestras especies puedan trabajar juntas y aprender la una de la otra. Ya no quiero trabajar solo. La comandante Kira miró a su equipo y luego a Jake. Grid, te has ganado el derecho a llamar hogar a este lugar. 6 meses después, la estación contaba con una tripulación de 30 humanos y 20 alienígenas trabajando juntos. Compartían tecnología, desarrollaban nuevas soluciones a viejos problemas y forjaban la amistad entre sus especies. Jake tenía su propio equipo de ingeniería, pero seguía pasando tiempo en su taller todos los días. La estación seguía mejorando a medida que más personas aportaban nuevas ideas y perspectivas. La estación alienígena abandonada se había convertido en algo que nadie jamás había imaginado. Era la prueba de que diferentes especies podían trabajar juntas para crear algo mejor de lo que cualquiera de ellas podría construir sola. Jake Morrison, el ingeniero humano que había sido abandonado a su suerte en el espacio, había creado un legado que beneficiaría a ambas civilizaciones durante generaciones.